El título creo que ya a ustedes les debe estar dando a entender de qué se trata. Se trata de una serie de situaciones que pueden ocurrir en la consulta odontológica en la que existe la necesidad de hacer una atención inmediata fuera de la atención odontológica propiamente dicha. Eso me refiero a que no se trata de hacer un tratamiento odontológico. Se trata de que por cualquier circunstancia en un consultorio pueden presentarse situaciones en el paciente que obliguen o que determinen que su vida se encuentra en riesgo o en peligro por alguna complicación de origen odontológico. O sea, a eso me refiero cuando hablamos de urgencia y la emergencia médica en odontología. Sin embargo, antes de entrar en detalle, vamos a primero diferenciar qué se entiende por urgencia y emergencia. La palabra urgencia es todo procedimiento de atención clínica o quirúrgica en un paciente en la que no existe un riesgo o lesión de un órgano diana. Eso quiere decir que no existe el riesgo de que algún órgano importante del cuerpo esté en peligro de vida, es decir, que el paciente no tenga riesgo de vida, pero sí tenga necesidad de una atención odontológica o médica. Por ejemplo, un resfrío común, por ejemplo, es un proceso patológico que afecta a cualquier persona y que requiere de una atención hospitalaria o de un profesional en una clínica. En ese caso estamos hablando de una urgencia, porque un problema gripal no pone en riesgo la vida del paciente. Una exodoncia de una pieza dentaria dentro del campo odontológico en ningún caso pone en riesgo la vida del paciente. Pero hay situaciones en las que la vida del paciente, sus órganos más importantes se encuentran comprometidos. En ese caso me estoy hablando hablo de los órganos diana, que así se llama, que están con peligro de su funcionamiento. Por ejemplo, hablo del sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, aparato urinario, renal, etcétera, etcétera. Cuando estos se encuentran comprometidos, está en riesgo la vida del paciente y ello obliga a una atención inmediata para salvar la vida del paciente. En ese caso estamos hablando de una emergencia. Creo que las diferencias son claras entre lo que es una urgencia y una emergencia desde un punto de vista general. Ahora, las urgencias y las emergencias también se clasifican por grados, pero no vamos a entrar a ese detalle. La definición está bien establecido. Urgencia cuando no está en riesgo la vida del paciente. ¿Requiere atención de urgencia? Sí, pero no hay riesgo de muerte. En cambio, la emergencia también requiere de una atención mucho más rápida porque hay un riesgo de muerte del paciente. Y las emergencias médicas que se pueden presentar en la odontología pueden darse en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio se constituye una emergencia médica. Un shock anafiláctico se constituye una emergencia médica. Una pérdida de la conciencia del paciente se constituye una emergencia médica. Me dejo entender, una hiperventilación se constituye una emergencia médica. Pero no así, por ejemplo, un dolor por caries o un problema periodontal, una movilidad dentaria o una pequeña lesión en el labio de la boca. No, eso no es una emergencia, eso son atenciones de urgencia. Por eso que estos términos, cuando son bien utilizados, inclusive implica el hecho de contener un comportamiento ético publicitario de los profesionales. Yo, cuando leo en la calle, dice dentista, para empezar ya dentistas no existen hoy día, ¿no es cierto? Pero dice dentista y dice emergencias las 24 horas, dice, ¿no? Me pregunto y ustedes respóndanme, ¿las atenciones odontológicas son emergencias? A ver, vayan pensando. Una persona que tenga un problema de un absceso alveolar agudo con un dolor intenso, ¿será una emergencia? A veces a medianoche nos hacen despertar los pacientes y dicen, doctor, ya no aguanto más, mi cara se está hinchando, me duele mi muela porque estaba rota. ¿Será una emergencia? Sí, doctor. ¿Está en riesgo la vida del paciente por una pulpitis aguda? No. Entonces, ¿por qué tendría que ser emergencia? Sería una urgencia, doctor. Urgencia, doctor.
Por eso que ustedes cuando salgan profesionales, ojalá no se olviden de lo que ahora están aprendiendo. No estén poniendo pues en sus letreros emergencias las 24 horas. Pongan pues urgencias las 24 horas. Pueden atender cualquier necesidad odontológica como urgencia. Una emergencia en odontología es muy poco probable. Tendría que ser un paciente que se está desangrando, por ejemplo, demasiado por causa odontológica y le recurra al odontólogo. Bueno, eso ya puede ser una emergencia, porque la hemorragia, cuando es abundante, pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, estoy siendo bien claro en la diferencia entre urgencia y emergencia, por favor. ¿Ya? En base a ello, nosotros ahora en esta unidad vamos a desarrollar las emergencias, no las urgencias. Las urgencias ustedes le están aprendiendo en su formación odontológica, en todas sus especialidades, de cuarto curso, de quinto curso, ahí están aprendiendo las urgencias. Pero las emergencias son de menos frecuencia que se puedan presentar, pero pueden darse dentro de la atención odontológica. No porque el paciente les busque por la emergencia, sino que la emergencia se suscita, se presenta, se origina en la atención odontológica. Por ejemplo, un paciente que están atendiendo normalmente, ustedes estaban haciendo de repente una anestesia por ahí, y de pronto el paciente ha empezado a tener dificultades respiratorias, los labios se le han hinchado, la cara se le hace roja, en el cuerpo le aparecen máculas, pápulas, y empieza a tener dificultades respiratorias, como les decía, como si se estuviera ahogando, como si fuera un asma, ¿no? Y siente que se está trancando su garganta, en otras palabras, y no está pudiendo respirar y se está desesperando. Ustedes diagnostican que es una reacción anafiláctica. ¿Será eso una urgencia o una emergencia? Es una emergencia que se ha presentado en el consultorio. Y esa emergencia provocada por la atención odontológica deben de saberla solucionar ustedes. Deben de saber hacer algo para que el paciente no se muera definitivamente. O definitivamente tienen que salvar la vida del paciente. Obviamente van a llamar al 169, al 110, a los bomberos, a un médico, sí, pueden llamar como auxilio, eso es parte del protocolo. Pero mientras tanto, no van a estar rezando nomás, no, tienen que hacer algo con el paciente para que no se nos muera. ¿Me entendieron? Y eso es lo que tienen que aprender ahora en esta asignatura, en estos temas que corresponden a la unidad número 3. Por eso era importante conocer las enfermedades de riesgo que hemos estudiado hasta la anterior clase, ¿no? Esas enfermedades de riesgo son las que cuando se complican nos van a provocar una emergencia. ¿Me entienden? ¿Está claro? ¿Me he dejado comprender? ¿O no entiende? ¿Puedo aclarar? ¿Alguien no me ha comprendido? Bueno, ¿cuántos están en clase? A ver. Por lo visto, hay solo 2, 3. Entonces vamos a desarrollar estas emergencias, no las urgencias, por favor. He puesto el título para que aprendan a diferenciar simplemente, ¿ya? Dentro de las múltiples o muchas emergencias que se pueden presentar en el consultorio, emergencias médicas que se pueden presentar en el consultorio. No estoy diciendo que pueden ir a la consulta, no, que se pueden presentar en el consultorio. Bien, dentro de todas ellas, la que ocupa el primer lugar, si vale el término, la que es más frecuente que ocurre en nuestro consultorio es cuando el paciente se desmaya. Es muy común que pacientes durante la atención odontológica sufran desmayos, pero ahora van a aprender a utilizar la terminología correcta. Los desmayos es una forma en la que está existiendo un problema de la conciencia del paciente. Es decir,
hablamos de un grupo de trastornos que se conocen como trastornos de la conciencia, en la que el resultado final puede ser que el paciente pierda la conciencia. Con esto quiera decir que está muerto, pero puede perder la conciencia, como ocurre a veces en la calle, pero esto puede suceder dentro de la atención odontológica por las propias características de la atención odontológica, principalmente en aquellos pacientes inestables, que tienen mucho miedo, mucha ansiedad, estrés, temor a la atención odontológica, o aquellos que en su sistema neurovegetativo tienen un gran desequilibrio. Entonces, hemos de hablar de los trastornos de la conciencia, pero pueden haber varias causas para perder la conciencia. Y una de las más comunes y de las más frecuentes es la que vamos a empezar a desarrollar. Bien, como dice acá, los trastornos de conciencia durante una atención odontológica se constituyen en una de las emergencias más comunes, más frecuentes. En la clínica suele suceder con frecuencia que una persona está empezando a tener algún problema de la conciencia. La causa, ya les había dicho, existen varias causas que pueden provocar trastornos de la conciencia. Lo importante es que cuando vean a un paciente que está por desmayarse o se desmaya, todavía estoy utilizando la palabra desmayo, ¿ya? O está por perder la conciencia o pierde la conciencia definitivamente, la forma de atender en cualquiera de las formas de estos trastornos siempre ha de ser la misma. Es decir, los procedimientos de atención son las mismas y deben ser rápidas, inmediatas, no podemos esperar. ¿Por qué? Porque está existiendo un problema sistémico en el paciente que está poniendo en riesgo su vida. Y de ahí es que lo que más debemos de pensar en ese momento para que el paciente no se nos muera cuando tiene trastorno de conciencia es que tenga la capacidad de estar respirando con tranquilidad. Para ello nosotros debemos mantener su sistema aerodigestivo, particularmente la vía aérea, sin ningún obstáculo, sin ningún elemento que esté obstruyendo su vía aérea. Porque si la vía aérea se tapa, no va a entrar aire a los pulmones. Entonces, una de las ideas fundamentales, uno de los objetivos de una atención rápida es que ustedes tienen que hacer algo para que la vía aérea no se tranque, no se tape, debe estar libre, primero. En segundo lugar, ayudar a que el paciente pueda respirar. Y en tercer lugar, garantizar que su sistema circulatorio siga funcionando para que aporte la cantidad suficiente de sangre a los órganos nobles o diana, que así llamamos, cuáles son el cerebro, el sistema nervioso central y el aparato cardiocirculatorio. Entonces hay que garantizar una buena circulación. Como verán, controlando o cuidando la respiración y la circulación a través de determinadas acciones, nosotros podemos evitar que ese problema de conciencia que estaba teniendo el paciente se agrave y pueda provocar la muerte del paciente. Entonces, esa es la finalidad más importante que deben tomar en cuenta cuando se presentan los trastornos de conciencia. No importa cuál fuese la causa. La causa habrá que diferenciarla en su momento, pero lo más importante de precautelar la vida del paciente es haciendo que respire y su aparato cardiocirculatorio siga funcionando. ¿Cómo lo hacemos eso? Eso vamos a ver ahora en adelante. Dentro de estos procedimientos o de estos cuadros de emergencia, bien, entonces primero vamos a hablar de estos dos cuadros que generalmente se presentan juntos y que el segundo casi siempre es consecuencia del primero. Vamos a hablar de lo que se entiende por lipotimia y síncope.
La lipotimia y el síncope se caracteriza porque en el paciente está existiendo un problema fundamental a nivel cerebral, donde no está llegando un buen aporte de sangre y de oxígeno, provocando que se presenten problemas de conciencia en distinto grado. Cuando una persona no tiene una buena irrigación cerebral por algún momento, por algún motivo, lo primero que va a sentir han de ser los mareos famosos. Y esos mareos famosos es lo que comúnmente conocemos como desmayos, pero desde el punto de vista científico y correcto, a eso nosotros llamamos lipotimia. En el cuadro de lipotimia, el paciente todavía está consciente, no ha perdido todavía la conciencia, está sintiendo una sensación de que puede perder, puede todavía responder a estímulos, puede todavía hablar, puede todavía tener algo de algunos reflejos. Pero cuando el paciente ya no se puede ni parar y se desploma en el piso, se cae, y ustedes quieren pararlo y más parece una goma, ¿me entienden? En ese caso el paciente ya no responde a ningún estímulo, ya no responde a cuando le gritan o le mueven, ese paciente está en síncope, ¿entienden? Entonces, hay una diferencia muy sustancial en un estado de lipotimia y de síncope. Los cuadros de lipotimia muchas veces pasan rápidamente o a veces terminan en un síncope, y el síncope ya es cuando el paciente no les responde absolutamente nada. Entonces, vayamos definiendo. En el caso de una lipotimia, llamada también desmayo, el paciente siente una debilidad de todo su cuerpo, y por supuesto de los músculos, donde aparentemente tiene dificultad de mantenerse de pie, y está sintiendo, está teniendo esa sensación de que va a perder la conciencia. Repito, tiene la sensación de que va a perder la conciencia. Dice, me voy a caer, me voy a desmayar, dice, cuando en realidad ya está en lipotimia o desmayo. Pero si el paciente pierde la conciencia, ¿no es cierto? Ya no se puede ni parar, se cae, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una pérdida del tono postural, de la conciencia, que después, cuando pasan los minutos, puede recuperar en forma normal, dependiendo de la tensión y de la causa que ha provocado el síncope. Entonces, ahí está la gran diferencia entre una lipotimia y un síncope. Cuando ustedes se enteran de su calificación de estomatología médica, reaccionan de dos maneras, ¿no? Unos rajando para el docente y pidiendo otro docente, y otros se asustan y les viene a veces como una especie de mareitos y desvanecimiento, ¿no? Entran en lipotimia. Rara vez entran en síncope, ¿no? Por eso. En síncope, cuando entran, es cuando el procedimiento fisiológico del organismo ya no resiste, que hay muchas causas para ello, y definitivamente pierde la conciencia. Estoy siendo bien claro en lo que entendemos por síncope y por lipotimia. Los dos tienen una secuencia. Obviamente una persona no va a entrar directamente al síncope, primero va a pasar por la lipotimia. La lipotimia puede durar poco tiempo o durar mucho, y puede llegar, recién después de ello, llegar a un síncope. Ese es otro elemento que hay que tomar. Hay sus compañeros que entran tarde a clases. Andrea Alejandro, no la estoy viendo, veo un peluche nada más. ¿Qué ha pasado? Doctor, ¿Se ha asustado? Bien. ¿Cuáles podrán ser las causas para que se presente un síncope? Porque la lipotimia, ya les he dicho, es el inicio de un procedimiento que puede terminar en un síncope. Y vamos al cuadro más grave, en este caso al síncope. Hay muchas causas que pueden provocar una pérdida de la conciencia del paciente, y vamos a mostrar.
Podemos agrupar en ciertas causas dentro de las denominadas causas circulatorias, donde está comprometido la circulación sanguínea. Dentro de ellas, el que ocupa el primer lugar es el denominado síncope vasovagal. El síncope vasovagal es el más común, que se presenta generalmente por problemas de desequilibrio emocional en los pacientes, muy comunes en la atención odontológica. Esta forma de síncope es la que vamos a describir en detalle. Pero también una persona puede perder la conciencia porque ha perdido sangre. En ese caso tiene poca cantidad de sangre, y a eso hablamos de una hipovolemia. Puede haber síncope en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiocirculatorias, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, donde está reducido el retorno venoso. No llega buena cantidad de sangre al corazón y el corazón envía muy poco hacia el sistema nervioso central o a otros órganos. O también cuando el corazón no está funcionando bien, como por ejemplo en los estados de arritmia cardíaca. Hemos dicho que cuando hay arritmia, el corazón se esfuerza demasiado por querer expulsar o enviar una buena cantidad de sangre, pero al tener trastornos del ritmo, no lo hace, no cumple, su gasto cardíaco se encuentra aumentado innecesariamente y el volumen sanguíneo, ya sea minuto o volumen sistólico, se altera. Todo eso hemos hablado. Entonces, como verán, en estos dos últimos hay un problema cardiocirculatorio muy grande. En este otro, la hipovolemia puede obedecer a muchas razones. Una hemorragia grande, por ejemplo, donde el paciente haya perdido 2 litros, 1 litro de sangre, 1,5 litros. Ya cuando pierde medio litro de sangre, ya aparecen a veces en algunos pequeños síntomas, pero a partir del 1 litro. Ustedes en fisiopatología han estudiado por porcentajes la hipovolemia. Entonces ahí se pueden dar cuenta cuánto de porcentaje de sangre pierde una persona para entrar en hipovolemia y terminar en una anemia, ¿cierto? Entonces cualquiera de esas causas pueden ser. La hemorragia es la más común para que exista disminución del volumen sanguíneo. Todas estas se consideran como causas circulatorias. Pueden haber otras causas ya variadas sin necesidad de agruparlas, como por ejemplo la disminución de oxígeno asociada a la anemia o la disminución de oxígeno por saturación de dióxido de carbono en un ambiente cerrado. A eso se conoce como hipoxia. Pacientes que empiezan a respirar muy seguidito porque se encuentran ansiosos, desesperados, con miedo. En ellos empieza a presentarse un cuadro conocido como hiperventilación que puede provocar la pérdida de la conciencia del paciente. Pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, como por ejemplo aneurismas que revientan a nivel cerebral, hemorragias intracraneanas, una hipertensión arterial fulminante que provoca alteraciones de la circulación sanguínea en el sistema nervioso, un accidente vasculocerebral. Y por último, dentro de estas otras causas están los trastornos emocionales, como la ansiedad, la histeria, que tienen una gran relación con esta primera dentro de las circulatorias, porque esto va a provocar alteraciones circulatorias y que la vamos a conocer con nosotros con el nombre de síncope vasovagal. Esas son las causas más grandes, más comunes que podrían provocar trastornos de la conciencia y en este caso un síncope. ¿Ahora me están escuchando bien, normal, jóvenes? No, doctor. Se escucha bajito, doctor. Se escucha bajito, doctor. ¿Me está escuchando?
¿No me está escuchando nada? Se escucha muy Se bajo, escucha doctor. bajito, doctor. Muy bajito, doctor. Y ahora que estoy gritando, ¿me escuchan? Igual bajito, doctor. Sigue siendo bajito, doctor. Y Sí, ahora, doctor, está bajito. y ahora, Sí, doctor. Ahora sí. Ahora está bien. bien. Ahora vamos a ver, tanto hemos hablado que el sistema nervioso necesita de oxígeno y de sangre para mantener a la persona lúcida y despierta. Y de pronto, cuando esto baja, el paciente puede perder la conciencia. Veamos el mecanismo fisiopatológico de una manera muy sencillita como para el odontólogo, ¿entienden? Sin entrar a mucho detalle que los médicos lo hacen en su estudio. Pero por favor, esto tienen que interpretar, no repetir de memoria. ¿Qué es lo que ocurre para que se presente un 5? El factor fisiopatológico más importante es que baja la presión arterial. Hay una disminución de la presión arterial considerable y eso es lo que se conoce como hipotensión arterial. Entonces comprendamos, para que la sangre llegue al cerebro, que es el que nos mantiene despiertos, vivos, fuertes, atentos, ¿no es cierto? La presión arterial tiene que estar dentro de valores normales. Pero ¿qué pasa si baja la presión arterial? Pues reduce el flujo sanguíneo, es decir, llega menos cantidad de sangre al cerebro. Por eso ustedes se sienten cuando les baja la presión arterial como cansados, aburridos, no quieren atender, ¿no es cierto? Entonces, uno de los factores importantes desde el punto de vista de la fisiopatología para que un paciente pueda entrar en síncope es la hipotensión arterial. Para que baje la presión arterial pueden haber múltiples factores, ¿no es cierto? Y les dije que vamos a referirnos mucho a un problema vasovagal que es una causa fundamental. En el problema vasovagal existe un estado de estrés, miedo, ansiedad, preocupación, susto, emoción, cualquiera de ellas, que va a provocar un desequilibrio neurovegetativo en el paciente, haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten, y al dilatarse los vasos sanguíneos ya no ha de haber una buena resistencia periférica, la sangre va a circular mucho más lento y por lo tanto la presión va a bajar. Cuando baja la presión, ¿qué va a provocar? Una baja de la presión. Es lo que he estado repitiendo. Cuando baja la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo. Llega menos cantidad de sangre al cerebro. Por eso hablamos de bajo flujo sanguíneo cerebral. Y la sangre, ¿qué lleva la sangre a los distintos órganos? Y en este caso estoy hablando a nivel cerebral, oxígeno. Por lo tanto, si baja el aporte de sangre, va a bajar el aporte de oxígeno. Así de sencillo, causado por una disminución de la presión arterial. Esto es lo que condiciona definitivamente estos dos aspectos, la poca sangre y el poco oxígeno que llega al cerebro, van a provocar un metabolismo cerebral alterado. Porque el cerebro, para tener una actividad normal, necesita de oxígeno. Eso es muy importante. Si no hay oxígeno, se altera el metabolismo del cerebro y eso va a provocar lo que nosotros estamos hablando ahora del denominado 5. Yo creo que está claro entonces cuando ustedes entiendan qué está sucediendo en un paciente que pierde la conciencia. Y en base a estos criterios que ahora les estoy yo mencionando, ustedes ya pueden ir pensando qué tienen que hacer. Tienen que ir pensando cómo pueden ver o averiguar en el paciente el hecho de que puede que éste llegue a un síncope o a una lipotimia. Por eso el examen clínico del paciente es tan importante antes
y durante la atención odontológica, particularmente en aquellos pacientes inestables, estresados, ansiosos, ¿no es cierto? Por ello les digo siempre, midan la presión arterial. Si ustedes al atender a un paciente, al medir la presión arterial, determinan que ya tiene cierto grado de hipotensión arterial, más el susto que le van a provocar mostrándole la aguja, haciéndole sentir el sabor de la sangre o provocándole dolor durante la atención odontológica o el miedo natural que tiene el paciente al odontólogo, van a provocar un aumento de la disminución de la presión arterial. Eso quiere decir, van a incrementar la hipotensión arterial. Y eso va a provocar lo que nosotros hablamos ahora de síncope. Ya tendrán que darse cuenta cómo deben atender al paciente para evitar esto. Porque se puede evitar, se puede controlar, ¿no es cierto? Muy larga la música. Ahora bien, si desde el punto de vista general hay una alteración circulatoria a nivel cerebral y de aporte de oxígeno que provoca alteraciones en el metabolismo de las células cerebrales y consiguientemente un trastorno de la conciencia que se llama síncope, ya podemos ir viendo por qué podría además disminuir la presión arterial haciendo de que el cerebro no reciba buena cantidad de sangre. En ese caso estoy hablando de formas de presentación del síncope. Y dentro de estas formas de presentación del síncope hay muchas razones para que exista disminución del aporte sanguíneo al cerebro. Y eso ahora tenemos que saber diferenciarlos para luego saber cómo atenderlos a este. Uno de ellos, por ejemplo, es el denominado síncope vasovagal o vasopresor. El síncope vasovagal es un síncope caracterizado por un desorden neurovegetativo que ocurre en las personas, que es muy común. Es muy común en aquellas personas que tienen miedo, que entran en ansiedad o que provocamos mucho dolor. Situaciones muy típicas de la atención odontológica, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? El sistema neurovegetativo se altera donde el simpático, que debería de estar actuando, provocando una buena